Buenas tardes, es un honor que me permitan conversar con el ministro del Interior, pero también me han dicho que aproveche la ocasión para hacer un poco de propaganda para la Fundación. Un equipo técnico de la Fundación estuvo trabajando en propuestas que le vamos a hacer llegar al gobernador de la provincia, cubriendo distintas áreas económicas y políticas. Esencialmente pasan, en el resumen, por reorganización del Estado, privatización de algunas áreas, cambios tributarios y cambios en la ley de partidos políticos y en la ley electoral de la provincia, de modo de reducir el impacto que tendrían los acoples en el funcionamiento democrático de la provincia. Así que, por razones de tiempo, acá no se las explica ni se las presenta, dará lugar a otras ocasiones de reunión, pero al menos anunciamos que ya tenemos la carpeta, se la haremos llegar al gobernador, pero es nuestra evaluación de lo que es la provincia. A mí lo que me interesaría es qué evaluación hace el ministro de cómo están las provincias en general, sobre todo pensando en que seguramente las situaciones de cada distrito son tenidas en cuenta en las conversaciones de cara al Pacto de Mayo. Bueno, buenas tardes. Muchas gracias a la Fundación Federalismo y Libertad por invitarme a participar en este mi bautismo con la Fundación. Espero que sea solamente el bautismo y después sigamos la relación. El estado de las provincias, como el estado de la nación, es malo en general, con diferencias. Por supuesto, hay provincias que se han tomado la realidad económico-social con enorme preocupación, han ajustado sus cuentas, y hay otras que siguen manejando sus recursos con cierta irresponsabilidad. Y la realidad es que cuando el presidente Milei asumió el gobierno, dijo con toda claridad al país entero, más le diría al mundo, porque su frase se hizo famosa, dijo no hay plata, y con eso estaba planteando una política, ¿no? Que es la política del déficit cero. Porque la realidad es que esta fundación tiene un nombre que es muy particular, ¿no? Porque uno se pregunta por qué nació la Fundación Federalismo y Libertad. Y casualmente nació porque nos falta federalismo y nos falta libertad. Y claro, como decía José Luis recién, en la tierra de Alberdi y de Roca parecería medio raro hablar de que pese a nuestra fundación, no esta, sino la del país, nos falta federalismo y libertad. Yo hoy venía leyendo un libro que se lo recomiendo si no lo leyeron, que se llama Una vacuna contra la decadencia, que es un libro de Osvaldo Giordano, Carlos Seguiaro y Jorge Colina, donde hace un análisis tan bueno sobre lo que pasó en la Argentina que vale la pena leerlo casi como testimonio, ¿no? Esto de la falta de federalismo. Después hablaremos de la falta de la libertad. Falta de federalismo, ¿qué significa? ¿Y cuándo empezó? Señala Giordano. En realidad, nuestra Constitución tiene el sistema federal, pero cuando se comenzó a gobernar, Sarmiento lo convence a Roca de que hacía falta un Consejo de Educación para generar una transformación en la Argentina, y que ese Consejo de Educación debería estar manejado desde el Estado Nacional, y de hecho Roca lo designa a él como superintendente del Consejo de Educación, del Consejo Federal de Educación, Consejo Nacional de Educación. Y ahí comienza entonces la nación a tomar atribuciones de las provincias. Tomó primero atribuciones de la educación y duplicó entonces las organizaciones de educación que debían tener las provincias. Después, cada provincia tiene hoy su Ministerio de Educación y la nación también tiene un Ministerio de Educación. Y se duplican los organismos de la educación, que debe ser una sola. Y esto después pasó en la salud.
Y la nación fue tomando atribuciones que le corresponden a la provincia y duplicando las organizaciones del Estado Nacional sobre temas que estaban haciendo en la provincia. Por eso, en realidad, uno de los graves problemas que enfrenta la Argentina es la falta de federalismo y cómo hemos duplicado el gasto ocupándose la nación de temas que tienen que ocuparse las provincias. Por eso cuando uno se pregunta cuál es la situación de las provincias, y depende. Yo diría que estamos mal porque está mal la organización política institucional de la Argentina y la tenemos que recrear. Por eso el presidente convoca a un pacto de mayo, porque el presidente tiene la intención de volver a poner en vigencia el federalismo y la libertad en la Argentina. Ahora muchos adjudican parte de al menos de los problemas de las provincias a la relación económica y financiera con la nación, esencialmente a la ley de coparticipación federal. A mí me gustaría saber, por un lado, cuál es la visión que hay en el gobierno nacional sobre una futura ley de fondo de coparticipación, la que debía estar aprobada en diciembre de 1996, dicho sea de paso, y también si los gobernadores están haciendo llegar algún tipo de voz con respecto a la coparticipación. En realidad, por supuesto, todos los gobernadores plantean una situación inequitativa en el reparto de los recursos nacionales, pero de vuelta, yo creo que tenemos que ir al origen. De la coparticipación se comenzó a hablar en la Argentina en 1930, creo que fue José Luis, cuando se impuso el primer régimen de coparticipación federal de impuestos, y ya esto es cuando el Estado comenzó ya a absorber todas las atribuciones que le correspondían a las provincias. Recién señalaba José Luis, recién un poco lo hizo así al pasar sobre el final, que tal vez las provincias deberían pensar en un impuesto a las ventas en su organización tributaria en lugar de ingresos brutos. Yo lo que creo es que lo que hay que repensar es todo el sistema fiscal en la Argentina, ¿no? Cómo las provincias tienen que asumir la carga de recaudar los impuestos porque son las que los gastan, ¿no? Todo eso me parece que es un tema que tenemos que volver a conversar. Siempre se dijo que para reformar la ley de coparticipación se necesitaba unanimidad y por eso es que desde la Constitución del 94 que estableció esta, no sé si lo carga porque nunca se pudo llevar adelante, de sancionar una nueva ley de coparticipación, nunca se llevó adelante. Pero nosotros hemos analizado el tema y tenemos la teoría que no hace falta la unanimidad para reformar la ley de coparticipación, sino que se puede conseguir esa reforma por un acuerdo mayoritario, ¿no? Pero yo creo que tenemos que repensar entre todos el sistema. Por eso a mí me parece tan valiosa la actitud del gobernador de Tucumán, el gobernador Jaldo, porque en lugar de ponerse en una posición de confrontación, se pone en una posición de diálogo y de tratar de emprender juntos un camino diferente para la Argentina, ¿no? Hay una discusión con respecto a esto de qué significa ser más federal o menos federal. Muchas veces dicen, tal presidente fue más federal, nunca repartió tanto dinero a la nación o a las provincias como durante esa presidencia. A mí me da la impresión que eso no es ser federal. Federal es cuando las provincias pueden generar sus propios recursos. Desde ese punto de vista, ¿cuál es la posición en las relaciones de usted con los gobernadores sobre cómo ayudarlas a las provincias, cómo insertarlas en un sistema económico donde ellas mismas generen sus recursos tributarios? Bueno, yo creo que esa sería la función de un gobierno nacional con carácter federal, digamos, ¿no? La realidad es que la situación de hoy es una situación absolutamente irregular, o sea que las provincias tengan que viajar al Estado Nacional para pedirle recursos no es lo lógico. Lo lógico es que las provincias sustenten el gobierno federal, pero que sean ellas las que recauden y gasten y que sean sus pueblos las que juzguen cómo gasta el Estado provincial, cómo invierte los recursos el Estado provincial. Así que yo creo que ese es un cambio necesario. Yo creo que es absolutamente ilógico el sistema que tenemos planteado hoy, ¿no?
En complemento con la ley de coparticipaciones, ya impresión personal mía nada más, hay un inciso olvidado en la Constitución, el inciso 19 del artículo 75, que dice que corresponde al Congreso diseñar las políticas que tiendan a reducir las diferencias de desarrollo relativo entre las regiones. Hasta ahora no he visto ningún gobierno que esté apuntando a nada sobre eso. Obviamente se entienden, hay ciertas urgencias en la hora actual, pero en vistas a futuro y cuando eso suena a obra pública, ¿cómo está parado el gobierno? No, yo creo que el gobierno nacional tiene, por supuesto, la obligación de ayudar a generar un marco en el que las provincias más pobres de la Argentina, porque existe esto, puedan encontrar una actividad productiva que les permita sostenerse. Pero la Argentina tiene esta historia de que las 14 provincias que dieron origen a la Constitución, en definitiva, eran provincias que ya estaban dentro de un marco económico nacional con un desarrollo razonable, y después estaban los territorios federales. Los territorios federales, que son posteriores a la Constitución, que posteriormente a la Constitución se convirtieron en provincias, normalmente vivieron históricamente de recursos que les giraba el Estado Nacional. Y ahí se generó esta dependencia que impidió su desarrollo de alguna manera, y es otro de los temas que creo que tiene que modificar. No quiero citar casos particulares, pero hay provincias que antes eran territorios federales que viven directamente la coparticipación. Prácticamente el 90% de sus gastos surgen de los recursos coparticipables, y eso no es razonable porque tiene absolutamente paralizada la posibilidad de su desarrollo, y tenemos varios ejemplos de eso, y se convierten en feudos que son definitivamente manejados a través de los recursos del propio Estado Nacional. Entonces el propio Estado Nacional se convierte en un freno para el desarrollo de cada uno de esos pueblos. No quiero citar los nombres de las provincias, todos ustedes lo conocen, ¿no? Ahora sí, parece que era cuestión del botón nomás. Con respecto a la cuestión política también, porque en definitiva, si el Congreso va a tener una alta participación, hay una queja periódicamente, reaparece la queja, no es permanente, pero la representación en la Cámara de Diputados está muy desbalanceada. Por una parte se habla justamente de las provincias que más dependen de la nación, están sobre representadas, pero al mismo tiempo hay provincias como la de Buenos Aires, que actualmente con 70 diputados nacionales, que según el último censo le corresponderían 90. ¿Algún trabajo se está haciendo sobre reformular la distribución de bancas? Dios no permita que la provincia de Buenos Aires tenga 90 diputados, porque por lo menos por ahora. Yo creo que en el futuro vamos a tener otra representación y otro gobierno en la provincia de Buenos Aires, pero hablando seriamente, es absolutamente cierto eso. Hay un desbalanceo. La Constitución establece que los diputados son en función de la población y claramente no resiste el análisis, ¿no? Hay algunas provincias que están totalmente sobre-representadas y otras que tienen una representación por debajo. Ahora, ¿cómo es el balanceo? Nosotros en el primer proyecto de la ley bases habíamos hecho una propuesta de reforma política que tenía varios aspectos, entre ellos obviamente la boleta única, la anulación de las PASO y otros temas así como ese, realmente inservibles para el desarrollo de la política nacional, salvo que servía a determinados intereses y nada más, partidarios digo, y poner requisitos para los partidos políticos, eliminar la cantidad de, no sé, creo que son 600 o 700 los partidos políticos que hay en el país. No existe, es un negocio de unos vivos que especulan con los partidos, cobran votos, etcétera.
Y también habíamos propuesto la reforma de analizar la cantidad de diputados por distrito provincial, ¿no? Hacer un balanceo más razonable. Es cierto que dan estos números, ¿no? Que también hay que analizarlos a lo mejor por etapas, pero la lógica sería que la representación del pueblo de la nación sea proporcional a sus habitantes, ¿no? No otra cosa. En la ley bases también que usted mencionó, la original, estaba también el proyecto de ir a un sistema de eliminar las listas con varios candidatos para plantear circunscripciones uninominales. Es muy discutible eso sobre la constitucionalidad que tiene. La Constitución habla de que las provincias son las secciones electorales de un distrito único. Es muy fuerte la discusión en ese sentido. ¿Por qué esa parte que tal vez hubiera permitido mejor representatividad fue por ahora al menos mandada al freezer? Bueno, claramente no fue aceptada, ¿no? Uno va tratando de medir cuál es la vocación de transformación y de cambio que tienen los sectores políticos. Claramente nuestro sector hoy no tiene mayoría para tratar este tema, salvo, como mencionaba recién José Luis, construyendo consensos con otras fuerzas. En algunos casos se consiguen y en otras no. La circunscripción uninominal es un mecanismo que supuestamente genera una mayor calidad en la representación, porque el candidato se enfrenta cara a cara a la sociedad que lo elige y, digamos, no hay chance de que el electorado no lo conozca, ¿no? En nuestro caso todos sabemos lo que son las listas sábanas, aparecen personas totalmente desconocidas dentro de una lista, arrastradas por quien la encabeza o por el candidato presidencial, y después resulta que no son los mejores representantes que se pueden haber tenido. Pero bueno, tal vez estamos todavía un poco atrás de esa posibilidad de reforma política. Algunas la vamos a ir consiguiendo, como se consiguieron ahora algunas reformas en la ley bases y en la reforma fiscal, y otras tendremos que proponerlas, seguir esperando que la política se vaya acomodando a esta nueva relación que están demandando los argentinos, ¿no? Volviendo al menos al título de la conversación, con los pactos de mayo, ¿qué progresos están teniendo? ¿Qué temas están más o menos más cerrados que otros en la discusión? Como digo, hasta ahora tengo la carpeta nomás del pacto, ¿no? La verdad que yo leo y releo el pacto y no veo qué dirigente político o qué argentino no podría firmar como símbolo algo que está establecido en nuestra Constitución Nacional, ¿no? Así que ojalá, creo que podamos superar las diferencias políticas y consigamos un tratamiento mayoritario, unánime, si fuera posible, de un acuerdo sobre las bases constitucionales, porque en definitiva las hemos venido violando históricamente, ¿no? Entonces, esto es poner en valor la Constitución Nacional, eso es el Pacto de Mayo, ¿no? Ahora sí, la Constitución Nacional es el gran pacto. ¿Por qué hacer otros pactos? No, me parece que es un símbolo político, ¿no? Es decir, un acuerdo de esta generación, la generación que está manejando, gobernando el país, representando al pueblo, en que esta Constitución está vigente. Es un símbolo, diría yo, por supuesto que esto después hay que darle mucho contenido, ¿no? Porque el sistema ha ido deformando las cláusulas constitucionales a lo largo de la historia, ¿no? Entonces, tenemos que comenzar a revertir ese camino. Algunas las estamos revirtiendo, pero me parece que tiene que haber una decisión política de poner en vigencia los valores del federalismo y los valores de la libertad. Vuelvo al nombre de la Fundación, ¿no? Con el federalismo también, porque tiene que ver con la economía, aunque no sea su área, pero es el que normalmente negocia. También dice la Constitución que el Congreso debe establecer, o es el responsable de establecer, un banco federal de emisión.
el Banco Central es el que debería tener una composición federal, pero en definitiva, ¿se va a trabajar por la composición federal o se va a trabajar para cerrarlo al Banco Central? Bueno, yo digo, la posición expresada reiteradas veces por el presidente es que tiene que desaparecer el Banco Central como un emisor de moneda irresponsable, ¿no? Entonces, lo que no quiere decir que no haya regulación de la banca como existe en todos los países. Claro, la supervisión bancaria. Por último, porque estamos con el tiempo ahí más o menos por lo que me habían planteado. Es lejos, pero el presidente insiste, si no se aprueban estas leyes, podemos manejarnos sin las leyes que estamos planteado, en 2025 cambiará la relación de fuerza. ¿No es medio mirar demasiado lejos en vez de estar centrado en el día a día? No, yo creo que no es de mirar lejos. Yo creo que el presidente lo dijo con toda claridad. Estas leyes pueden acelerar un proceso y solucionar problemas a algunos de los distritos, de las provincias argentinas que tienen dificultades de financiamiento, por lo que señalaba hace un rato el gobernador Jaldo con respecto a la supresión de la cuarta categoría del impuesto a la ganancia, que les ha hecho mermar sus ingresos de una manera muy impactante. Pero también dijo el presidente, si no sancionan la ley, hagan lo que quieran, yo voy a seguir gobernando con las leyes que tengo y con mi objetivo de no emitir moneda, de no endeudarme y de tener déficit cero. Y eso lo puedo hacer, así que tiene la voluntad de hacerlo. Claro que lo que todos pretendemos es que existan instrumentos que permitan acelerar los tiempos, que permitan generar inversión, en definitiva que permitan que los argentinos vivamos un poco mejor. Así que no veo por qué la política argentina no va a aprobar leyes que son en beneficios de todos. Solamente cierto egoísmo político, cierta posición recalcitrante, digamos, de la política, haría que no se apruebe dos leyes que nos pueden permitir generar un impacto económico fuerte. Y además, también es importante decirlo, ¿no? Nosotros nos pasamos recibiendo fondos internacionales que quieren venir a la Argentina a invertir y todos nos preguntan fundamentalmente, yo he recibido 100 fondos en los últimos 2 meses y todos preguntan lo mismo, ¿sale la ley o no sale la ley? Fondos internacionales, todos están pensando cómo los argentinos resolvemos un problema que nos permita generar inversión, ¿no? Así que, yo estoy convencido que la ley se va a aprobar, igual que José Luis. Una cosa más, porque iba en el mismo sentido que la ley, fue el decreto 70 del 23, el DNU, en Amansador ahí en diputados, pero ¿cuál es la perspectiva? ¿Simplemente diputados no va a hablar, con lo cual sigue vigente, o hay alguna tranquilidad de que lo apruebe y eso va a traer mucha más calma en el futuro? Las dos, creo, ¿no? Yo creo que si vemos que hay posibilidad de que se apruebe, se aprobará, y si tenemos alguna duda, no se tratará. Se va a aprobar, dice el diputado, así que me guío por lo que dice él, como en casi todos los temas que hacen al Congreso de la Nación. Pero, digamos que la verdad que no es fácil, la tarea yo siempre digo, es muy complejo ser minoría en el Parlamento y tener el gobierno nacional, ¿no? Es muy difícil. Y bueno, nosotros lo estamos sobrellevando hace más de 4 meses y a mí me divierte mucho cuando lo veo a José Luis cortarle el micrófono a la mayoría, sino dejarlos hablar, me divierte mucho porque el otro día estábamos al principio en la primera ley bases que yo fui a hablar sobre la reforma política y lo tenía manejando a la comisión, al plenario de comisiones a José Luis, y entonces yo veía que José Luis ya miraba el tiempo, pasaban los minutos, su tiempo diputado, y el diputado seguía hablando, diputado, su tiempo, y el diputado seguía hablando, ¡pum!, le cortaba el micrófono.
Así que, no, la verdad esas son las partes más, yo decía, José Luis, afloja un poco, le decía, dejarle un poquito más, pero la verdad esas son las partes divertidas que tiene esto de manejar la presidenta de una comisión siendo minoría, ¿no? Imponer el derecho del micrófono, ¿no? Muchas gracias, señor No, ministro. muchas gracias a ustedes, al contrario. Gracias. Le voy a pedir al señor ministro y al profesor Gustavo Albert que se queden en el escenario, por favor, porque vamos a hacer entrega de una distinción y invitamos a Clemente Babot, miembro del staff de Fundación Federalismo y Libertad, a hacer entrega de este reconocimiento. Ahí, por favor. Muchísimas gracias.